Muy bien. Nos vamos ahora de nuevo a ver las relaciones. Miren, ahí está. En el punto de voltaje máximo, la corriente es mínima. Y en ese punto, en esa posición Z, la impedancia obviamente va a ser máxima. Y si reemplazamos los valores del B máximo, que era este, y la corriente del I mínimo, que sería este, nos queda la ecuación 257. ¿Qué significa? Que en el punto donde la onda estacionaria tiene un máximo de voltaje que coincide con un mínimo de corriente, la impedancia en ese punto vale la impedancia característica por la relación de onda estacionaria. ¿Sí? O sea, quiere decir que es resistiva pura en ese punto, la impedancia. Y si hacemos también con la relación de la Z mínima, ¿cómo va a salir? Ahora la Z mínima va a ser un punto de voltaje mínimo, como dice acá, sobre una corriente máxima. Reemplazamos los valores y nos queda igual. Esta es una relación que dice que también que la impedancia en los puntos, la impedancia máxima y la impedancia mínima en estos puntos son resistivas puras. Porque esto es resistivo puro y este es un número, entonces esto sale resistivo puro, igual que este caso que está acá. ¿Sí? Entonces, en una línea de transmisión, en los puntos esos máximos, las impedancias son puramente resistivas. ¿Sí? Ahí estarían los dos casos de puramente resistivas. Muy bien. Veamos ahora lo que hay en el laboratorio, ¿sí? Para entender con mayor detalle lo que acabamos de ver. ¿Ya? Bueno, este es el equipo. Es bellísimo. Que existe. Esta es la línea de transmisión. Y este se llama ranurada, porque es un cable coaxial que tiene acá una ranura y por el que se puede desplazar una sonda. ¿Ya? Y en la práctica esto tiene aquí graduado. Entonces acá tiene una reglita, el equipo, y está todo graduado, ¿no? Digamos, aquí ponemos la posición 0 y aquí llegamos hasta 50 centímetros. Todo está graduado porque nos podemos desplazar a lo largo de la sonda. ¿Ve? Y nos va a medir. ¿Qué nos mide ¿sí? Nos mide el ROE. ¿Sí? Es un medidor de ronda estacionaria de tensión. Existe el medidor del ROE. ¿Sí? Aquí tenemos un generador para aplicarlo, un generador adaptado acá para que se ponga la línea de transmisión. Este generador tiene 50 ohmios para acá y está adaptado con esta. Y este punto también, aquí tiene 50 ohmios y aquí ponemos diferentes cargas. Si le ponemos, esta es 50 ohmios, así es en el laboratorio, le ponemos 50, estamos en la adaptación acá. Si esto está adaptación, 50 con 50, aquí también hay adaptación. Cuando desplazamos esto, ¿sí? La onda de voltaje es una línea recta, así, idealmente. Pero en la práctica tiene pequeñas ondulaciones. O sea, todo lo que les acabo de decir, las ondas estacionarias, variando la carga respecto de la Z0, no, podemos ir graficando las ondas estacionarias que resultan. Eso se hace en el laboratorio, en la práctica, ¿ya? Y entonces, esquemáticamente, esa sería la sonda que se desplaza. Hay una sonda especial que se une con esto, ¿sí? Y ahí está el conductor interno y esta es la vista transversal, ¿no? Se puede desplazar acá. Evidentemente no es esto manual, sino hay un sistema como tipo dial para que se vaya girando acá y la sonda esta se va desplazando, ¿no? Sí, eso es lo que está acá. Muy bien, eso es en la práctica. Ahora, podemos ver nosotros, si tenemos el equipo que nos mide la relación de onda estacionaria de tensión, la relación de onda estacionaria de tensión, ¿qué pasa con el coeficiente de reflexión de voltaje? ¿Sí? ¿Sí?
Entonces estoy diciendo aquí, yo pongo diferentes cargas y tengo coeficiente de reflexión de voltaje. ¿Qué relación hay entre ese coeficiente de reflexión de voltaje y las mediciones del ROE? Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Ya? Y lo que corresponde es, ya tenemos las fórmulas, lo único que tenemos que hacer es despejar. Y la solución es esta. Ahí está, ¿ve? De nuevo, ¿qué relación hay entre esta? Aquí tenemos esto por definición, máximos y mínimos. De aquí podemos despejar el módulo del coeficiente de reflexión de voltaje, ¿no? ¿Ve? Despejamos de ahí y ese sería el resultado. Despejamos de acá esta relación de onda estacionaria y nos queda esto. Otra vez, otra fórmula con la estrellita, ¿no? La relación, esto es lo que me da el equipo y esto es lo que yo puedo calcular. El módulo del coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con todo lo que hemos visto, vamos a generalizar el concepto del coeficiente de reflexión de voltaje. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Fíjense. Ahora vamos a poner coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z. Quiere decir que vamos a evaluar el coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier punto de la línea. Obviamente que cuando el Z sea 0, va a ser el coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Aquí ponen 0, miren, aquí le ponen 0 y va a salir B sobre A. ¿eh? Este coeficiente de reflexión en la carga es aquí se pone 0. Muy bien, entonces esto se define de esta manera. Quiere decir entonces, ¿esto qué es? El voltaje reflejado en un punto Z sobre el voltaje incidente en ese mismo punto. ¿Sí? Pero el voltaje reflejado en una posición Z es este. Y el voltaje incidente en una posición Z es este. ¿Sí? Incluido aquí con alfa más J beta, ¿no? Y entonces quiere decir que el coeficiente de reflexión de voltaje en un punto Z es igual a esta expresión. Pero esto es el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. ¿Está bien? Esa sería nuestra expresión matemática para analizar el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. ¿Ya? Obviamente que aquí, en vez de poner este B sobre A, podemos poner el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. Entonces nuestra ecuación ya se va a simplificar y además, como estamos considerando que la línea no tiene pérdidas, aquí el alfa va a ser igual a 0 y esto simplemente va a ser J beta, ¿no? Eso es lo que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, si eso es así, se va a simplificar de esa manera. Ahí está ZL igual a 0, lo vamos a llamar B de 0, es B sobre A. Eso lo vamos a poner aquí y vamos a tener finalmente esto, miren. Aquí estaría el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, este. ¿Sí? Sería así, su módulo, y este sería su fase. Ahora, este que está acá, lo ponemos como esta expresión, ¿no? Ya hemos hecho eso anteriormente. Quiere decir módulo del coeficiente de reflexión de voltaje en la carga con su ángulo. Yo anoto aquí con tita L, digamos, nada más. Muy bien, y entonces aquí esto se pueden sumar los exponentes y resulta que el coeficiente de reflexión de voltaje en un punto Z es igual al módulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Y la fase que depende de la posición Z. Miren cómo va a variar la fase entonces. En un determinado punto, la fase del coeficiente de reflexión va a ser igual al ángulo en la carga más el 2 beta por Z que depende de la posición. Es este, el 2 beta por Z. ¿Ya? Y ahora, esto, si lo analizamos matemáticamente, ¿sí? La gráfica de la ecuación 261, ¿sí? Sería un círculo de radio constante y
una fase que se va repitiendo cada lambda sobre 2, ¿sí? Porque es la relación de la onda estacionaria. Muy bien, entonces, el lugar geométrico se llama del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea es un círculo, ¿sí? De este radio que no cambia conforme nos desplazamos a lo largo de la línea, y lo único que está cambiando es la fase, porque este valor va cambiando, ¿ya? ¿Está bien? Y aquí de nuevo se vuelve a justificar la relación que la longitud de la onda estacionaria es su E, lo anotamos acá explícitamente, ¿ya? Entonces, podemos graficar la ecuación 261, ¿no? Más eso. Y vamos a hacer el gráfico y lo vamos a asociar a una línea de transmisión. El resultado va a ser este. Ahí tenemos una línea, ¿sí? Y igual con los determinados puntos, ¿sí? Y fíjense que estamos poniendo z igual a 0 acá. Entonces, las longitudes negativas son las que tienen sentido físico, ¿sí? Porque nos vamos a desplazar hacia acá. Y entonces vamos a empezar a hacer el gráfico. ¿Y cuál va a ser el gráfico de esa ecuación? Es este el gráfico, ¿eh? Aquí está el módulo del coeficiente de reflexión, esto lo sacamos, y este sería el radio del círculo. Y vamos a decir, vamos a relacionar las posiciones cuando nos desplazamos sobre el círculo y las posiciones que implican sobre la línea. Esto es importante, miren. Nos vamos a ubicar en el punto 1. El punto 1 está en la carga. Entonces, z es igual a 0, ¿sí? En esa ecuación tendríamos que poner z igual a 0. ¿Y qué nos va a aparecer? Vamos a decir, en el punto 1, el coeficiente de voltaje es en z igual a 0, que es igual al coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Aquí ya está más específico. ¿Y eso a qué es igual? A ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Entonces, si se dan los valores de ZL y Z0, se saca este valor, se tiene esto y se tiene el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. Se tiene este punto, ¿sí? Que también esto se puede escribir como que tiene un módulo y un ángulo. Esto tiene aquí este sería su módulo y este sería su ángulo, ¿eh? Está acá, ¿sí? Pero ahora como el P1, como el punto 1 coincide con la carga, este sería el tita L y este sería el módulo del coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a desplazar sobre el círculo y vamos a asociar el movimiento sobre la línea. Este punto rojo que está acá es este punto 1 que está aquí. Nos desplazamos en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Entonces, el Z está en este sentido, ¿eh? El Z disminuye así, negativamente desde acá, nos estamos desplazando. Entonces, del punto 1 avanzamos hacia el punto 2, aquí. El módulo es el mismo y aquí habría otro coeficiente de reflexión en este punto 2, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Simplemente va a cambiar la fase, porque el módulo es lo mismo. Se puede calcular la fase de este punto. Seguimos avanzando. Otra posición hasta el punto 3. De nuevo, el módulo es el mismo y la fase es diferente. Y así, damos una vuelta, punto 4. Módulo el mismo, cambia la fase. Y damos otro giro hasta acá. Hemos dado una vuelta completa sobre el ligor geométrico del coeficiente de reflexión. Una vuelta hasta acá, ¿sí? ¿Y cuánto nos hemos movido físicamente en la línea? Hemos avanzado al punto 2, 3, 4, al punto 5. Y si nosotros medimos estos desplazamientos que hemos hecho acá, 1, 2, 3, esos 4 desplazamientos, esos son los desplazamientos que están acá. 1, 2, 3 y 4. Y aquí están las
las distancias medidas desde cero, miren. Acá está el lambda sobre 4, aquí sería el lambda sobre 8, así. Y aquí sería lambda sobre 2. ¿Esto qué significa? Que si en la línea avanzamos una longitud igual a lambda sobre 2, que está acá, entonces desde acá avanzamos lambda sobre 2 hacia el generador, se dice. Implica que este punto ha dado una vuelta completa aquí en el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si seguimos avanzando aquí, damos otra vuelta y podemos dar las vueltas que sean necesarias hasta llegar al generador. ¿Sí? Y cuando hemos hecho eso, hemos ido analizando los coeficientes de reflexión cuyo módulo no cambia, pero cuya fase va cambiando hasta llegar hasta el generador. ¿Ya? Puede ser que tengamos acá y demos unas 10 vueltas y ya estemos en este punto acá. ¿Sí? Entonces, estamos asociando el movimiento en este círculo con el desplazamiento a lo largo de la línea. Y aquí es fundamental. Si nos desplazamos en la dirección de los sentidos de las agujas del reloj, avanzamos desde la carga hacia el generador. Pero por supuesto que también nos podemos mover al revés, ¿no? Así. Si hacemos ese movimiento, nos estamos desplazando desde el generador hacia la carga, ¿ya? Este es un concepto fundamental porque esto nos va a servir para utilizar un diagrama de Smith. Voy a aprovechar acá para decir qué es el diagrama de Smith. Miren, Smith ha hecho lo siguiente. Ha hecho este gráfico y dice, en fin y al cabo, en este pedazo que es lambda sobre 2, en un pedazo de línea igual a lambda sobre 2, ¿sí? Tengo esto que se repite. Entonces dice, todo lo que pasa en esta posición que está aquí, se va a repetir en alguna posición que está por acá. Por decirles, lo que pasa en el punto 1, las impedancias, los valores, todo lo que ocurre en el punto 1, ocurre en el punto 5, se repite, porque es periódico y así. Se va repitiendo cada lambda sobre 2. Quiere decir entonces que para saber nosotros qué es lo que puede pasar, la impedancia, el voltaje, algún parámetro de la línea de transmisión, lo único que tenemos que hacer es no analizar toda la línea de transmisión en toda su dimensión, sino simplemente analizar un pedazo igual a lambda sobre 2. En ese pedazo de lambda sobre 2 se puede sacar todas las variables que hemos definido ya, analizando en este pedazo de la línea cualquiera sea su longitud. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Constante de propagación, voltaje, todas las variables y las constantes que hemos visto de una línea de transmisión quedan encerradas en una longitud lambda sobre 2. Más claro, analizando una línea de transmisión en su longitud lambda sobre 2, podemos sacar parámetros de la línea de transmisión. Incluso parámetros que no podemos sacar con fórmulas. A pesar que tenemos un montón de fórmulas, pero va a haber algunas cosas que necesitamos conocer de la línea de transmisión que no nos alcanzan las fórmulas. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar a un gráfico que se llama el gráfico de Smith. ¿Sí? Eso es un tema aparte, pero sale de acá. ¿Sí? Entonces, el diagrama de Smith, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, agarra una línea de transmisión acá, ¿sí? Hace un gráfico de todas las variables de la línea, como ya tiene acotada la longitud, en función de esa longitud y en función del valor Z0, lo normaliza y saca un gráfico, haciendo un estudio de este tramo. Y
con ese gráfico vamos a poder sacar también coeficiente de reflexión, relación de onda estacionaria y otras variables. Muy bien. Esa es la importancia de la figura 226. Además, hay laboratorios donde yo pido graficar esto, ¿no? Por ejemplo, a cada estudiante le puedo dar los valores de ZL, Z0, o simplemente valor de Z0, y pedir este gráfico, ¿sí? Eso ya es con valores concretos, ¿sí? Entonces, hay que saber hacer este gráfico, que es un círculo. Hay un laboratorio. Y aquí voy a aprovechar un poquito para adelantar. ¿Y qué pasaría si la línea tiene pérdidas? Porque hemos hecho líneas sin pérdidas, entonces hemos simplificado y el alfa ha desaparecido. ¿Saben qué va a pasar cuando digamos, vamos a ver el efecto de la atenuación? El efecto de atenuación no va a afectar a la fase. O sea que la fase va a ser lo mismo que para este caso. Y la atenuación solamente va a afectar al módulo, este tamaño, que aquí es constante. Cuando sea atenuación, va a empezar a disminuir. Entonces este valor va a tener este tamaño y conforme avance por acá, se va a hacer más chico, va a quedar por acá. Sigue avanzando, se va a hacer más chico y se va a hacer más chico. En última instancia, esto se va a convertir en un espiral. ¿Sí? Muy bien. Eso también vamos a ver, ¿ya? Cuando veamos la parte de atenuación. Por el momento, con nuestro círculo es para líneas sin pérdidas. Hay un laboratorio para este caso y hay otro laboratorio para el caso de las pérdidas, ¿sí? Entonces, les recomiendo en este punto que vayan analizando el simulador de línea, ¿no? El simulador de línea de la materia, que todas estas cosas que les estoy mostrando los muestra detalladamente, ¿sí? Al simulador le ponen la impedancia característica, le ponen la frecuencia de operación, ¿sí? Y le dan el valor de Z0 y le dicen, y le dan el material de acá y les dibuja directamente la onda estacionaria. Le da el gráfico de la onda estacionaria, ¿sí? Esa es la facilidad que da muy grande el simulador, ¿sí? Bueno, aquí está de nuevo repetido la ecuación, ¿no? Sería este gráfico responde a esta ecuación, ¿ven? Están cambiando los valores acá. Acá tengan cuidado porque este Z es negativo, ¿no? Porque nos estamos moviendo para acá. Entonces, el coeficiente de reflexión en un determinado valor aquí va a ser igual a esta distancia negativa, ¿ve? Y esa se va a sumar con este que es el ángulo en la carga. Entonces, por ejemplo, miren, digamos que queremos ver el coeficiente de reflexión en el punto 3. ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión en el punto 3? Y bueno, tendrías que poner esta distancia, ¿no? Aquí, lambda sobre 4, ¿sí? Y entonces este sería lambda sobre 4, negativa, significa que estamos midiéndonos así, ¿no? Aquí y aquí estaría lambda sobre 4. Pero aquí está el ángulo θ medido en esta dirección. Y este es el ángulo que va disminuyendo eso, porque en algún momento este valor va a ser igual que este. Y entonces estamos en este punto. ¿Ve? Ahí estaríamos. Cuando este valor que es negativo es igual que este. Y si seguimos avanzando, el ángulo ya se va midiendo así, negativamente aquí, ¿no? Así. Está avanzando así hasta que llegamos, digamos, hasta el punto 3. ¿Sí? ¿Cuánto es el ángulo en este caso? Ya va a ser este ángulo medido así, no así. Ese está así. Porque este es eliminado acá y después ha quedado creciendo, creciendo hasta llegar aquí. Para este punto 3, su módulo es este y el ángulo es este. Para esta posición 2, el módulo es el mismo, el ángulo es este. Para la posición 4, el ángulo se mide así, aquí. Y para aquí, así. Entonces, este ángulo, el punto 5 coincide con el punto 1, punto 5 coincide con el punto 1. Nada más que la fase del punto 5 se mide así, ¿no? Y del punto 1 se mide así. Entonces, esa relación de la variación del ángulo, ténganlo cuidado.
¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir al último punto, ¿ya? El último punto es decir, bueno, aquí hemos analizado nosotros los coeficientes de reflexión en la carga a lo largo de la línea, hemos hecho un análisis y hemos analizado este coeficiente de reflexión, todo lo demás. Eso quiere decir que acá hay un voltaje incidente y un voltaje reflejado, ya lo hemos analizado. Pero ¿qué pasa cuando llegamos hasta acá? ¿Qué va a pasar aquí? En este punto también hay un voltaje incidente y hay un voltaje reflejado en los bornes, en la entrada de la línea, ¿no hay? Hay un punto también, ¿sí? Y ese sería el coeficiente de reflexión de voltaje en la entrada de la línea de transmisión, obviamente, ¿sí? Y la pregunta sería entonces, bueno, ¿y qué pasa si acá también hay coeficiente de reflexión en el generador? Habrá, además de la onda incidente en esta dirección, más la onda reflejada en esta dirección, aquí, en este punto, tengo la suma factorial del voltaje incidente menos el voltaje reflejado, ¿no? Que a veces eso es muy poco, digamos, por la distancia de esto es otro tema, pero eso sería puntualmente aquí. Y bueno, y si aquí también hay una relación de onda estacionaria, y después aquí también tendría que haber una tercera onda incidente que vaya hacia acá, y otra vez vuelva, y otra aquí. Entonces, esto que decimos onda incidente y onda reflejada, tendría que seguir repitiéndose. Eso, en la práctica, los efectos se desprecian porque siempre hay una, aunque sea mínima, una alteración de esta línea. O sea que los otros ecos, digamos, que tendría que haber aquí, que sí existen, se desprecian. Y simplemente analizamos este voltaje incidente que llega hasta aquí, algo se consume y algo vuelve. Esa es la situación en la práctica que vamos a considerar. O sea, no vamos a considerar las otras reflexiones más. ¿Ya? Entonces, también si cambiamos el valor de ZL, ¿cuánto es la impedancia de entrada aquí? Eso también habría que analizar, ¿sí? Bueno, esas cosas vamos a ver a continuación. Acá está de nuevo la línea, aquí está nuestra impedancia de entrada. ¿Cuánto vale esta impedancia de entrada? Bueno, depende, ¿no? Si ZL es igual a Z0, entonces esta impedancia es Z0. Y hemos dicho línea acoplada. Pero si ZL es diferente de Z0, bueno, aquí hay una fórmula para calcular la impedancia de entrada. ¿Sí? Y hemos tenido varias fórmulas de impedancia de entrada, ¿no? Aquí estoy poniendo algunos, ¿eh? Si ZL es igual a Z0, entonces hay adaptación y conforme avanzamos hacia la carga, la impedancia siempre es Z0. Ese es en adaptación. Ahora, cuando son diferentes, ya no. Existe reflexión. Y entonces, esta ZI habrá que calcularla. ¿Tenemos fórmulas? Sí, tenemos fórmulas. Aquí está. Impedancia de entrada, ¿ve? Para una línea, esto sería la 250, para calcular la impedancia de entrada, poniendo aquí el valor menos L. Ponemos aquí menos L y nos da la impedancia de entrada. También tenemos otra fórmula que ahora lo podemos utilizar ya con el coeficiente de reflexión, ¿ya? Esta sería otra fórmula. Lo mismo, mire, aquí está. La 234 ya la teníamos. También, de nuevo, aquí ya está reemplazado el valor de Z por menos L, ¿ve? Para que me dé la impedancia de entrada. ¿Sí? Ahí estaría. Esa es la misma. Y entonces hemos obtenido otra fórmula para la impedancia de entrada en función del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, ya están como 5 o 6 fórmulas para la impedancia de entrada. Finalmente, ¿cómo vamos a obtener, qué conclusiones vamos a sacar? Bueno, ahí estaría. Si Z lo hacemos a menos L, esto es lo que está puesto acá. Y este sería el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cualquiera, ¿no? Y entonces en la carga. Muy bien.
Además, en todos estos casos también vale esta relación, ¿no? B sobre A, Z menos L, coeficiente de reducción de voltaje, cuando Z es igual a 0, Rho sub L, ¿no? Y aquí ya estamos generalizando, estamos repitiendo los conceptos del coeficiente de reflexión en cualquier posición Z. Eso es lo que hemos hecho. Esto se utiliza en los problemas, ¿no? Hay un laboratorio donde dice, dado una determinada línea de transmisión, debe calcular los coeficientes de reflexión de voltaje a tales distancias, menos lambda sobre 4, menos lambda sobre 2 y así. Y entonces hay que calcular módulo y ángulo para eso y hacer un gráfico. Si les pido el gráfico de coeficiente de reflexión, hará un círculo, ¿sí? Como hemos visto hasta ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a sacar de este tema? Vamos a buscar nosotros las condiciones ideales de adaptación. Adaptación aquí, el generador adaptado a la línea. Se dice acoplado a la línea. Entonces, el Z de generador va a ser igual a Z0. Esta resistencia es igual a esta, a la Z0. ¿Sí? Z del generador igual a Z0. Entonces, el voltaje de este generador se divide en esta y en Z0 acá, ¿no? Haría un divisor de tensión de dos resistencias iguales. Si aquí el voltaje máximo es 10, entonces aquí tenemos 5 voltios y aquí tenemos 5 voltios. Hemos adaptado el generador a la línea, pero el voltaje aquí no es el que aparece acá, sino aparece la mitad, porque esta impedancia es igual que esta. ¿Sí? Pero decimos generador acoplado por la línea. En el otro extremo, hacemos que la carga Z0 en este punto también haya adaptación. ¿Eso qué significa? ZL igual a Z0. Entonces decimos línea acoplada en la carga, generador acoplado con la línea, en esas condiciones. ¿Ya? Claro que también se puede hacer lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, yo ¿cómo puedo hacer para que este voltaje me aparezca aquí? Entonces se hace que este buen generador se dice cuando esta es una resistencia muy pequeña. Digamos que esto sea 3 ohmios, 5 ohmios, y esto sea 50, entonces el voltaje aquí es muy pequeño respecto a este. Y entonces en la práctica casi este voltaje es el que se aplica directamente aquí. Eso depende de la relación entre este y este. ¿Sí? Eso también se utiliza en la práctica. Muy bien, entonces finalmente, si la línea no tiene pérdidas, ¿qué pasa con la potencia? Eso ya hemos hecho incluso un problema, ¿no? Entonces, como la línea no tiene pérdidas, la potencia aplicada en el lado 1, en la línea no se consume nada, es la misma que llega al lado 2, con una línea sin pérdidas, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. La potencia aplicada acá a la entrada. Como esta línea no tiene pérdidas, esa potencia es la misma que llega acá, ¿sí? Eso es el ejemplo que hemos hecho, ¿no? Nuestra línea era de 6 metros, la atenuación era despreciable y esta condición la hemos hecho cumplir, ¿sí? Muy bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Les recomiendo, porque ya estamos llegando prácticamente a lo último de esta parte de línea de transmisión. Después vamos a entrar a la parte gráfica. Pero si esta parte no está claro, con las gráficas después de Smith se va a complicar, ¿ya? En concreto, les sugiero que repasen la clase 3 y la clase 6. Se complementan. La 3 y la 6 son fundamentales para no tener problemas posteriormente, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Los grupos también les voy a presentar ya. Hay algunos grupos que ya están formados, otros no, y ya los vamos a publicar para que vayan armando, porque ya tenemos que empezar a hacer los laboratorios, ¿ya?
Por favor. Ingeniero, Sí. disculpa, los que no tenemos grupos, ingeniero, Bueno, ¿cómo podríamos? los que no tienen grupo tienen que juntarse para hacer un grupo. Obvio. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Solo no vas a poder hacer. Por eso yo al principio les he dicho, esta ya es la clase 6, al principio les dije, está en nuestra planificación de aula, ahí está, se debe formar grupos de 3 como máximo, pueden ser 2, uno no. Y les he dicho, de cada grupo necesito sus correos, su celular, todo les he pedido. Algunos me han contestado incompleto. A esos grupos no los voy a considerar, porque yo busco grupos completos de 3. Si no hay, pueden hacer de 2, no hay ningún problema, ¿sí? Y si por ahí quedan 2 grupos de 3 y hay uno solo, ese solo yo lo voy a poner en otro grupo que sea de 4. ¿Está bien? En conclusión, pueden haber grupos de 3, pueden haber grupos de 2, ¿sí? Y pueden haber grupos de 4. Pero los grupos de 4 los armo yo cuando haya alguien perdido, como el que me acaba de llamar, ¿no? Entonces él debe estar solitario, tal vez los otros grupos ya están completos. Y si es así, entonces yo les voy a poner a un grupo, o él que está ahí busque un grupo de 3 para que ese sea un grupo de 4. Solamente en el caso de que ya nadie pueda, ya los grupos de 2 estén formados, los grupos de 3 estén formados y quede uno solo. En ese caso, ese uno puede buscar un grupo de 3 y entonces sería la excepción un grupo de 4. ¿Está bien? Después siempre es posible. Por eso hace ya un mes que les he dicho que tienen que ver con qué grupo van a trabajar, porque el problema es el siguiente. Hay laboratorios que lo van a hacer el grupo y me va a entregar un solo informe. Y hay laboratorios que cada uno tiene su dato, o sea, son individuales. Esto hago así, porque en los laboratorios, en la práctica, esto lo hacemos y cada uno tiene su PC y cada uno hace su laboratorio. O sea, en esta materia, los laboratorios se hacen en grupo y los laboratorios se hacen en forma individual, ¿sí? Y eso lo mismo lo puedo hacer yo ahora en estas clases virtuales porque tenemos el simulador, ¿ya? O sea, esa es la forma en cómo hemos trabajado. Pero lo que lo estoy diciendo les explico en la primera clase y está por escrito. Por favor, entren al Classroom, ahí están todas las condiciones y ahí está el material también que vamos poniendo, ¿ya? Todo está claro. Muy bien. Entonces, alguien quien quedó fuera del grupo, lo veremos, ¿sí? Primero, si hay algunos grupos que no me han mandado de acuerdo al formato que les he pedido, ¿sí? Ese grupo lo voy a poner ahí en dato incompleto, ¿no? Hasta que se armen los grupos. Tienen esta semana más para armar, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna consulta más? No hay ninguna consulta, entonces vamos a finalizar, ¿ya? Ya dije. Muy bien.